Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque una vez más nos has llamado y nos has dado el deseo de escuchar tu palabra. Sigue dándonos, Señor, hambre y sed de las cosas que tú quieres que aprendamos. Quita el hambre y la sed de aquellas cosas del mundo que muchas veces tapan y quitan el deseo que tú nos das por tu palabra. Ayúdanos a entenderla esta tarde. Por medio de tu Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos también a recordarla y que le permitamos al Espíritu Santo que ponga estas cosas en práctica en nuestras vidas. Bendice a aquellos que verán el video después. Tú sabes quiénes son, tú los traerás, tú les darás también a ellos también les darás hambre y sed de tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedan ser usados para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche entonces estaremos repasando los versículos de la segunda mitad de la lista, o sea que comenzamos con Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Luego sigue 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. 1 Corintios 15:26. Luego viene Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Su fe, la fe de Dios, la fe de Cristo. Luego Éxodo 12:13, esto es en referencia a la 10ª plaga en Egipto, y dice: y la sangre os será por señal o símbolo en las casas donde vosotros estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Luego viene el cuarto mandamiento, Éxodo 20:8-11. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso fue Éxodo 20:8-11. Luego viene Romanos 5:20 y 21. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. Mas, cuando el pecado creció o abundó, dice en otras versiones, sobreabundó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia por medio de la justicia para vida eterna, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:20 y 21. Luego Isaías 53:5. Habla del siervo del Señor, Cristo Jesús, el Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas somos nosotros curados. Isaías 53:5. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos con cara descubierta, no con velo, con cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza o en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Espero que ya esté bien grabado en sus mentes. Y la vez pasada agregamos uno más, Hechos 4:12. Yo llamo a este versículo el versículo de no,
porque dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No, 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 solamente en Cristo, ¿verdad? Vamos a repetirlo otra vez, despacio. Repítanlo ustedes también a medida que yo lo digo. Y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Ok? Entonces pasamos ahora a la lección de esta noche. Estamos en el capítulo 34, titulado Dos leyes. Y aunque llegamos la vez pasada hasta la página 231, quiero que regresemos por un momento a la página 229. El capítulo 2 estaba hablando de el perdón. Y a mitad de ese párrafo comienza diciendo, estuviera donde estuviere el que pecaba. Lo subrayamos, por cierto, así que si ustedes lo quieren encontrar y lo habían subrayado, es fácil de que lo encuentren. Estoy leyendo allí, dice, estuviera donde estuviera el que pecaba. Esto era cuando el santuario estaba, no podían estar viajando para allá, etc. Entonces, estuviera donde estuviera el que pecaba, al hacerse consciente de la plaga en su propio corazón, podía reconocer su pecado al Señor, quien estaba siempre cerca, y experimentar tanto como nosotros hoy, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Había hecho referencia a que en inglés la palabra perdonar es forgive, dar por. En español también, eso era lo que quería agregar aquí, porque la palabra perdonar es perdón o perdonar. Per es por, donar es dar. Así que se da por o a cambio de. Cuando perdonamos estamos dando misericordia a cambio del mal que se nos hizo. Lo mismo hizo Jesús. Dio su vida a cambio de nuestra vida de pecado para que nosotros podamos tener la vida eterna. Así recuerden esa manera de ver la palabra perdonar, porque tiene ahí encerrado lo que es el evangelio, las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por nosotros. Para poder perdonar nuestros pecados tenía que dar por nuestros pecados. Entonces ahora sí vamos a la página 231. Estábamos en el primer párrafo. Y para entrar a lo que estábamos hablando, estábamos allí leyendo del libro de Jeremías. Es en la sección La inutilidad del viejo pacto. Hemos entendido y espero que hayan repasado, etcétera, así que estén bien familiarizados con el concepto. El pacto antiguo no tiene nada que ver con la edad del pacto, con cuánto tiempo ha ocurrido desde que ese pacto se firmó. No. Pacto antiguo o el pacto viejo es simplemente un pacto en el cual las promesas fueron hechas por el pueblo que iban a proponerse hacer lo que Dios les estaba prometiendo. Llegó a ser antiguo enseguida que se pronunció, porque nadie podía cumplir lo que Dios estaba diciendo. Las promesas de Dios, solamente Dios puede cumplirlas. Y los 10 mandamientos fueron dados, esas 10 promesas. Número 1, para que ellos se dieran cuenta que verdaderamente no podían, que desde el principio de que Dios les había hablado, ellos habían cometido un grave error en pensar que podían. Todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos, contestaron ellos. Y número 2, para que se dieran cuenta que eso es lo que Dios quería hacer en ellos. Todo lo que necesitaba era que ellos le dijeran que se lo permitían hacer. Seguimos entonces leyendo ahora en el primer párrafo de la página 231. En años posteriores, Jeremías oró así: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Reconocemos, Jehová, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado.
por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno capaz de hacer llover? ¿Acaso darán lluvia los cielos? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú has hecho todas estas cosas. Y habíamos dicho que esto suena mejor que el pacto que el pueblo de Israel había tratado de hacer en Éxodo 19, cuando llegaron al monte Sinaí. Cuando ellos dicen, en ti pues esperamos. Eso era todo lo que Dios estaba buscando que ellos hicieran, que esperaran en Él, que confiaran en Él, que le permitieran a Él. Seguimos entonces de allí en adelante. En ese entonces y ahora, eso es todo cuanto el Señor desea de nosotros. Dice Él, vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, que tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has levantado o has transgredido. Jeremías 3, 12 y 13. Era tan cierto entonces como es ahora, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El siguiente párrafo es un párrafo corto y quisiera que, si así desean, subrayaran las tres primeras líneas de ese párrafo. Dice, el poder de Dios como creador y redentor y su promesa y juramento es todo de cuanto dependió para su salvación cualquier judío realmente arrepentido en todo tiempo. Hago una pregunta, ¿y qué de nosotros? ¿Tenemos que confiar en otra cosa? ¿Ha cambiado ese sistema? Ellos solamente podían confiar en un creador y redentor, pero nosotros tenemos que hacerlo por otra forma. ¿O nosotros confiamos hoy en el creador y redentor y ellos confiaban en otra cosa? No, es exactamente igual. Y en ese punto vamos a hacer énfasis ahora. Dice, ninguno de ellos pensó jamás en depender de sus propias obras o promesas como medio de salvación. Claro, sería una tontería pensar de esa manera. Si lo pensamos bien, si lo procesamos, nos damos cuenta que si hubiera alguna probabilidad de que el hombre por sus propias fuerzas pudiera salvarse, entonces Cristo no tuviera que haber venido, y como vino, entonces vino en vano, vino para nada. Pero no es así. Nosotros no podíamos, por eso Él tuvo que venir. El último párrafo de la página 231 y dice, resumiendo, desde los días de Abel hasta los nuestros, no ha habido más que un solo camino a la vida y la salvación. Una sola manera de acudir a Dios. Solo hay un nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ese es el último versículo que agregamos a nuestra lista, es de Hechos 4:12. Vamos nuevamente allá, estuvimos allí la vez pasada, al final, porque yo quería que ustedes vieran dónde estaba el versículo, lo subrayaran, etcétera, pero ahora quiero que veamos un poco más de él. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Esto está durante el tiempo de los apóstoles, después de que Cristo ya había regresado al cielo otra vez, y esta es una de las palabras que Pedro estaba predicando. En el versículo 11 dice, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Estaba hablando de Cristo Jesús. Y luego en el 12 dice, y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo
dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Quiero que vayamos también al versículo 13. Dice, entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras o sin educación ninguna, e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Qué testimonio tan bello. Y quisiera que pensáramos en nuestras propias circunstancias. ¿Pueden las personas, al oírnos hablar o al vernos actuar o al conocernos, al saber quiénes somos nosotros, pueden ellos decir lo mismo que decía esta gente después de escuchar a Pedro y a Juan hablar, sabiendo que eran pescadores? Los pescadores no sabían de letras, ni de ciencias, ni de nada de esas cosas. Generalmente eran personas, como dice allí, ignorantes y no letrados, sin ninguna educación. Y sin embargo, ahora los oían hablar con tal fuerza, con tal creencia, con esa fe que tenían en lo que decían, que ellos tenían que confesar. No hay otra forma en que estos hombres puedan tener esta facultad, sino que han estado con Jesús. Reconocían. Tienen que haber estado con Jesús. No hay forma de que ellos lo hayan podido hacer por sí mismos. En todo lo que hacemos, debemos recordar que estamos representando a Jesús. Y lo que la gente ve en nosotros, lo atarán a Jesús. ¿Le estamos dando una buena reputación a Cristo? ¿O estarán diciendo, ay, si esas son las personas que son de Cristo y hablan de Jesús y de la salvación, ay, yo no quiero nada que ver con eso? Regresamos entonces ahora al libro otra vez. Estamos en la mitad del párrafo, el último párrafo en la página 231, después de Hechos 4:12. Dice, desde el día en que se dio a conocer a Adán y Eva la salvación mediante la simiente de la mujer, antes incluso de ser expulsados del Edén, y aquí vienen tres cosas que quisiera que ustedes numeraran y subrayaran. Primero, ¿qué fueron las cosas que se le hicieron saber? No ha habido cambio alguno en el plan de la salvación. Desde que Adán y Eva pecaron y se les anunció la salvación que iba a venir por medio de la simiente de Adán y Eva, nada ha cambiado desde entonces, ni un poquitito. Número 2, ni en los requerimientos de Dios para la salvación, como tampoco, número 3, en el número de personas a quien se ofreció la salvación, no más del que ha habido en Dios mismo y en su trono en los cielos. Como termina hablando allí de Dios y su trono en los cielos, les pregunto, ¿ha cambiado Dios? Desde que Adán y Eva pecaron y se les ofreció, se les avisó el sacrificio que iba a haber por ellos. ¿Ha cambiado el trono de Dios? No, no ha cambiado, claro que no. Ni un tris, como se dice, ni poquito ni nada. Quiero que vayamos al libro de Santiago. Está después de Hebreos. Creo que ya estamos familiarizados con Hebreos. Hemos estado varias veces allá. Yendo hacia Apocalipsis, no vayan muy rápido. Santiago está enseguida después de Hebreos. Vamos a leer Santiago 1:17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, toda buena dádiva, o sea, toda bendición y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de luces. Y ahora escuchen lo que dicen. Y si no lo han subrayado antes, ahora tienen la oportunidad de hacerlo. En Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay cambio
ni poquitito, ni por un porcentaje de 0.00000 y pónganle todos los ceros que quieran. No hay cambio en él. Esto es bastante confortante para nosotros, porque vivir en una sociedad como en la que vivimos hoy día, en la que la tecnología cambia cada momento y nos deja preguntando, ¿y ahora qué pasó? Yo lo hacía de esta manera o se veía de esta forma y tenía que ir aquí a la parte izquierda superior, y ahora ¿dónde está? Ah, no, ahora la pusieron en la derecha inferior, etcétera, etcétera. Compramos un teléfono o compramos una computadora y antes de que salgamos de la tienda ya hay diferente tecnología. Es tan confortante entonces para nosotros saber que Dios ni cambia ni tiene sombra de cambio, de variación. Vayamos a otro versículo. Este se encuentra en Hebreos, pues volteen la página y está ahí cerquita, porque es el último capítulo de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Así que no cambió antes, no cambia hoy, ni va a cambiar. Nunca. Subráyenlo, porque en este mundo que cambia, y a veces los cambios nos traen bastantes problemas o dolor, sufrimiento, etc., es bueno saber que Jesús es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Uno más en el libro de Malaquías. Malaquías está en la primera parte de la Biblia. Si se van a Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, Malaquías es el último del Antiguo Testamento, así que está ahí cerquita. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, 6. Dice, porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo Jehová no cambio, Dios nos dice, y cuando Dios habla, podemos creerle que así es como Él lo dice. Hay varios otros en la Biblia, muchos otros en la Biblia, que hablan de la forma en que Dios es y cómo no cambia. Podemos siempre confiar que no tenemos que adivinar cómo amaneció Dios hoy. ¿Tendré que orar en otra parte? ¿Tendré que orar de pie o de rodillas? No, no cambia. Es el mismo Dios. Nos ama igual que ayer. Nos ama igual que el día que Cristo murió en la cruz. Y nos seguirá amando por la eternidad. Regresamos entonces, al libro y vamos ahora a la página 232. La primera oración de ese párrafo que viene es para que lo subrayemos, yo creo que en doble. Dice, el hombre ha cambiado, pero Dios no. Muy bien puesto, ¿verdad? Nosotros somos los que cambiamos y por eso nos da miedo que de pronto Dios haga lo mismo. No, todo hombre, toda mujer, todo ser humano cambia de una manera o de otra. Y por eso se nos dice que no confiemos en la carne, ¿verdad? Porque aún nosotros mismos que a veces decimos, no, yo nunca voy a hacer tal cosa, un día nos despertamos a la realidad que aunque no lo planeábamos, así lo hicimos. Seguimos leyendo en la 232. Siempre ha habido hombres que han confiado en sus propias palabras. Yo le agrego allí, y obras y promesas. Y en las ceremonias. Pero eso no demuestra que Dios quisiera tal cosa. En los días de Moisés y de Cristo, la mayoría de los hombres confiaban principalmente en la forma y las ceremonias. O sea, las cosas externas, los actos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a presentar aquí, vamos a traer una ofrenda, vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer viajes largos, todas aquellas cosas, y confiaban en todo aquello. Ese era su método que ellos creían iba a traer la salvación que ellos necesitaban y buscaban. Lo hacían y en bastantes cantidades. Y así sucede hoy también.
Los hombres, por favor, subrayen hasta el final de ese párrafo, lo leeré despacio. Los hombres siempre han estado más ávidos a confiar. Yo le agregué allí esto porque me parece que aclara un poco mejor. Los hombres siempre han estado más ávidos a confiar de la sombra que de la realidad. Pero eso no demuestra que en los días del antiguo fuese la voluntad de Dios que los hombres se salvaran por la ley de las obras. Más de lo que demostraría que la justificación no es ahora por la fe. Ni era así antes, ni deja de ser por la fe ahora. No fue nunca por las obras. Hay quienes enseñan inclusive, no, si es que la ley de Dios por eso está en el Antiguo Testamento. Por eso a mí no me gusta tampoco ni llamarlo antiguo, porque entonces la gente piensa antiguo, anticuado, fuera de moda, ya no sirve, expiró. No, todo es la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Y Dios no cambia, ya estábamos leyendo, ¿verdad? Su palabra tampoco cambia, porque si su palabra cambia, cambia Dios también. Así que no ha cambiado ni cambiará. Nadie jamás se salvó por guardar un mandamiento por sus propias obras. Pero todos se salvan por permitir que Dios haga en ellos las obras que Él se propone hacer. Seguimos leyendo ahora entonces en la sección más allá de la obligación. O sea, de todo lo superfluo que estaban haciendo, porque ellos pensaban que si Dios había dicho, bueno, traigan un corderito, vamos a llevar 2 y 3 y 5, porque así entonces vamos más rápido, nos estamos salvando, nos estamos asegurando de que estamos salvos. Vamos a hablar de eso ahora. Ha habido siempre en el hombre una tendencia a multiplicar, ahí está, los ritos y las ceremonias. Ustedes conocen esos animalitos que se llaman hamsters o hamsters, creo que los llaman en español. Son como unos ratoncitos, pero bien bonitos. Y los tienen como un animal casero. Y entonces les tienen para que hagan ejercicio una rueda que a medida que ellos van andando, la rueda va corriendo y ellos corren y corren y corren millas, pero nunca se mueven de allí donde están. Entonces, así ha llegado la humanidad a pensar que entre más hagamos, más corramos, más tengamos, más guardemos, más mandamientos pongamos encima de los mandamientos y los estamos haciendo, ahora sí nos sentimos, ahora sí estoy en paz. No, eso no es lo que Dios busca para nada. Seguimos leyendo. Es el resultado inevitable de confiar en las obras para la salvación. Solamente nos deja cansados y agotados. Con razón que Cristo en Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Seguimos leyendo. Tal sucedía en los días de Cristo y también en los nuestros. Cuando las personas llegan a la conclusión de que sus obras han de salvarlos o de que ellos mismos han de realizar las obras de Dios, no pueden estar satisfechos con hacer aquello que indican los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Eso era lo que sucedía en el tiempo de Jesús. Y Jesús vino y habló en contra de esto. Esas palabras que están allí entre comillas y que vienen de Mateo 15:9, son palabras de Cristo. Dice, ustedes me están adorando en vano, llevando a cabo mandamientos, no los mandamientos míos, sino los mandamientos de hombre. Le han agrupado encima, le han amontonado tantas regulaciones a los 10 mandamientos que yo les di, que ahora ustedes no pueden ni vivir, están como los animalitos. Corra, que corra, que corra, agotados constantemente y siempre siguiendo, porque me falta todavía tal, me falta el otro, me falta esto. ¡Ay, se me olvidó que no había hecho lo demás! Añadiéndoles continuamente hasta que nadie podía siquiera enumerar las buenas obras requeridas y aún menos realizarlas. El yugo, que ya desde el principio es amargo e insoportable,
se vuelve cada vez más pesado hasta que por fin la religión se convierte en un objeto de mercadeo y las personas, mediante el dinero o bien alguna otra consideración, compran su exención de tener que realizar las obras que se les ha impuesto. Esto se ha visto a través de la historia de la humanidad, donde no solamente en el tiempo de Jesús, sino también después de eso, y por eso llegamos, por ejemplo, en la era de la Edad Media y el tiempo de la Reforma, donde habían tantas normas, tantos estándares que se les ponían. La gente no sabía ya qué hacer. No solamente eso, sino que estaban comprando, tenían que pagar para que les fueran perdonados los pecados. Si no pagaban con dinero, como estaba diciendo aquí, tenían que pagar entonces haciendo algunos otros sacrificios. Tenían que hacer viajes largos o subir ciertas escaleras de rodillas para demostrarle a Dios que estaban compungidos, que estaban buscándolo. Dios nunca exigió semejantes cosas. Ni las exige hoy, ni las exigirá nunca. Porque si va a exigir eso, entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué fue que vino? Si con subir las escaleras de rodillas o con ir de peregrinajes por muchas millas o etcétera, es la salvación y es el perdón de nuestros pecados, nuevamente recalcamos y nos damos cuenta de que eso simplemente está invalidando el sacrificio de Cristo. Le estamos diciendo a Cristo, viniste para nada, eso no sirve, yo tengo que seguir haciendo. Eso es lo que Satanás busca, ¿verdad? Nuestro enemigo y el enemigo de Dios. Que volteemos de tal manera, torzamos de tal manera la salvación que llega a ser una carga, un peso que no podemos llevar. Cuando que Cristo dijo, venid a mí que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera o liviana mi carga, porque Él es el que la está haciendo, ¿verdad? Cuando se lo permitimos. Y eso es lo que Él busca, que se lo permitamos. Sigo leyendo. Y dado que para el hombre es todavía más imposible cumplir mediante sus propios esfuerzos los mandamientos de Dios que cumplir los mandamientos de los hombres, la estimación de la ley de Dios se hunde pronto incluso debajo de los preceptos de los hombres. Entonces, el enemigo logra o hacerlo tan pesado que la gente dice, no, yo no quiero nada que ver con esto. Me cansé ya, estoy harto. O oculta de tal manera, con tanta cosa que se le amontona encima, que la palabra de Dios, su ley, que es una copia de su carácter, queda tan enterrada que nadie sabe qué es eso. Y dice, no, eso ya no sirve. Ya la ley de Dios no vale. Las últimas, 1, 2, 3, 4, 5 líneas comienzan con las palabras, todo eso es la tendencia natural. Hágale un círculo a esas líneas o subráyelas. Las voy a leer nuevamente despacio. Todo eso es la tendencia natural e inevitable del fracaso en ver a Cristo en los escritos de Moisés y de comprender que toda ceremonia que Dios le dio tenía en su inherente vacuidad o vacío el propósito de impresionar a las personas con la absoluta necesidad, lo que estábamos diciendo antes, de depender solo de Cristo. Cuando Dios dijo, bueno, como ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho nosotros haremos, Él dijo, bueno, aquí lo tienen por escrito, para que se den cuenta que ustedes no pueden. Y se den cuenta al mismo tiempo que porque ustedes no pueden, solamente yo puedo, y se entreguen a mí. La última parte dice, Él es el único en quien se encuentra la sustancia y la realidad. Aquí viene como un resumen de lo que estábamos hablando. La última sección de este capítulo se titula La semejanza.
pueden ponerle entre paréntesis una foto, que va a hablar de eso también. Dice, una palabra más a propósito de la sombra y la sustancia. Como hemos visto, por favor subrayen, la ley dada al pueblo en el desierto del Sinaí no era más que la sombra de la ley real. ¿Y cuál es la ley real? El carácter o la vida de Dios. Eso es lo que es la realidad. La ley escrita es una copia de ese carácter. ¿Ok? Seguimos leyendo. Ese hecho es frecuentemente empleado para despreciar la ley de Dios. Muchos parecieran pensar que, puesto que la ley no es más que la sombra de los bienes venideros, debiéramos escoger lo que sea tan opuesto a ella como nos sea posible. Nos vamos a alejar de la ley. Pero no es esa la lógica que se aplica a los asuntos comunes. Aquí viene una ilustración bastante fácil de entender. Si tenemos una fotografía, eso es como una sombra, ¿verdad? Una foto de alguien a quien deseamos encontrar, no vamos a buscar personas cuyos rasgos sean los opuestos a los del retrato, diciendo entonces, esta es la persona, este es el hombre que estoy buscando. Llevamos una foto de una persona que es alta, bien vigorosa, tal vez de una piel bastante bronceada, y encontramos a una señora delgadita, bajita, de pelo rubio, y decimos, aquí está la persona que estoy buscando. Eso es casi como un chiste, ¿verdad? Pero nos lo pone de esa manera para que nosotros nos demos cuenta. Seguimos leyendo. No. A ver, esta es la persona. No, lo que hacemos es buscar a alguien cuya apariencia sea exactamente como la del retrato. Y entonces sabemos que hemos encontrado a la persona. La ley real es la vida de Dios. Y la ley dada a los hijos de Israel, la sombra de los bienes venideros. De acuerdo con Hebreos 10:1. Esa es la fotografía del carácter de Dios. ¿Qué son los 10 mandamientos? La foto del carácter de Dios. Ahora, pongámoslo de esta manera. Ustedes tienen una foto de su amigo o amiga y tienen a su amigo o amiga. ¿A quién prefieren? ¿La foto o el amigo? ¿A quién quieren tener? ¿Quieren visitar a la foto de su amigo o quieren visitar a su amigo? ¿Quieren llamar por teléfono a la foto o quieren llamar por teléfono a su amigo? Entonces, mantengamos esta realidad allí, ¿verdad? Los 10 mandamientos son una foto, un retrato del carácter de Dios. Así que no nos pongamos a tener los mandamientos como lo que tenemos que hacer, cuando en realidad lo que tenemos es que permitirle a Dios que copie en nosotros su carácter. Así tendremos no solamente la foto, sino a Dios en nosotros también. Por eso él dice en Juan 15:5, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El que está en mí lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Así que al tener las obras de Dios en nosotros, tenemos las obras y lo tenemos a Él también. El último párrafo dice, el único hombre en el mundo que cumple las especificaciones de esa fotografía en todo respecto es Jesucristo, hombre. Y eso lo repetimos esta noche en 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? En cuyo corazón estaba la ley. Él es la imagen del Dios invisible, la imagen viviente, la piedra viva. Acudiendo a Él por la fe, también nosotros venimos a ser hechos piedras vivas, teniendo escrita en nosotros la misma ley que estuvo en Él, ya que su Espíritu nos transforma en la misma imagen viviente. Y la ley del Sinaí, escrita en tablas de piedra, será el testimonio de la imagen, de que la imagen es perfecta. Pero si en el particular que se hay una desviación de la perfecta
que sea, perdón, vuelvo a empezar, pero si en el particular que sea hay una desviación de la perfecta fotografía, la falta de similitud será la demostración de que no pertenecemos a la verdadera familia de Dios. Con esto entonces hemos terminado el capítulo 34. Tenemos un par de minutos, entremos al capítulo 35. Se titula Entrada en la Tierra Prometida. Por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Un versículo corto viene de Hechos 13:18 de la predicación de Pedro, y con esto cubrió 40 años allí con esa oración. En su discurso en la sinagoga de Antioquía, el apóstol Pablo se refirió con esas breves palabras a los 40 años de los israelitas que vagaron por el desierto, y para los que nos interesa estudiar ahora, los podemos pasar con igual rapidez. Su conducta fue tal que Dios literalmente los soportó. Es un relato saturado de murmuración y rebelión. Hemos hablado de esto bastante. Yo dije Pedro, pero es Pablo el que estaba hablando allí en Hechos 13:18. Por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Salmo 78:22. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban o probaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando manifestó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Versículos 40 al 43. A pesar de que vieron durante 40 años las obras de Dios, no aprendieron sus caminos. Y de Hebreos 3:10 y 11 dice, por eso, dice el Señor, me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3:10 y 11. Seguiremos de allí en la sección Una herencia de fe. Marquen donde hemos terminado para que sepan dónde vamos a comenzar. ¿Queremos tener a Dios en nosotros? ¿O queremos vivir por un par de tablas de piedra? ¿Nos gusta más el carácter de Dios en Dios? ¿O nos gusta más tenerlo por escrito en una hoja de papel, en un cuadro que colgamos de la pared, en tablas de piedra bien labrados? Dios promete poner esas promesas, lo que es su carácter, en nuestro corazón. Dice lo que Él nos propone hacer es ponerlo en las tablas de carne de nuestro corazón, no en tablas de piedra. Le pedimos al Señor, pidámosle, que nuestro corazón no sea duro como piedra, sino que le permitamos que Él escriba su carácter en nosotros, que reproduzca su carácter en cada uno de nosotros y nuestras familias también. Postrémonos de rodillas entonces para orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque con tanta paciencia y misericordia todavía continúas enseñándonos, mostrándonos, aclarándonos la verdad que tú tienes para nosotros. Sabemos que al igual que el pueblo de Israel, te hemos probado, hemos abusado de tu paciencia, hemos murmurado, nos hemos quejado, cuando que en realidad has sido tan amable con nosotros, tan misericordioso. Ayúdanos, Señor, a verte como la persona que eres, no como un Dios lleno de ira, dispuesto a deshacerte de nosotros, huyendo y escondiéndote de nosotros. No, Señor,
Nosotros somos los que nos hemos escondido. Ayúdanos a darnos cuenta que toda la esperanza, toda la ayuda que necesitamos está y viene de ti solamente. Que dejemos de huir y te permitamos que tú hagas en nosotros lo que te has propuesto hacer desde el principio. Prepáranos para el día de tu venida. Es así, poniendo tu carácter en nosotros, como estaremos listos para recibirte con gozo en ese día. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.